Ahora sí, vamos ingresando al último capítulo, ya estamos integrales de línea. Vamos a empezar acá con integrales de línea. De campos escalares primeramente, ¿listo? Integrales de línea de campos escalares. Si tienen alguna duda, alguna consulta, me van a cortar sin miedo, ¿listo? Me preguntan nomás. Entonces, a ver, integrales de línea de campos escalares, bueno, ya adelantándonos, integrales de línea, bueno, vamos a ver en este caso en dos campos, escalares y campos vectoriales. Primeramente vamos a entrar en campos escalares donde tenemos una integral de la siguiente forma. Estamos integrales de línea y es simplemente una sola integral. Acá yo puedo tener una función de varias variables, xy o xyz. En este caso vamos a generalizar a un x, y, z, ¿listo? Por un diferencial de S. Todo esto, esta integral se evalúa mediante, bueno, según a una curva. Entonces acá lo vamos a poner según la curva C. Ahora bien, acá vamos a decir que el diferencial de S al cuadrado es igual al diferencial de X elevado al cuadrado más el diferencial de Y elevado al cuadrado y más el diferencial de Z elevado al cuadrado. Conocemos qué es el diferencial de S, no es más que el diferencial de arco, ¿no? Esto lo conocemos de cálculo 1. ¿Qué es C? C no es nada más que la curva donde vamos a evaluar, ¿listo? Entonces, esto lo vamos a encerrar acá. Y podemos poner parte si nosotros deseamos. ¿Qué es esta función f de acá? No es nada más que mi función escalar. Lo vamos a poner así, ¿listo? El diferencial de S es el diferencial de arco o curva, es lo mismo. Y la pregunta, bueno, esto más. Bueno, esta C es la curva, ya lo hemos especificado acá. Una pregunta, a ver, más o menos acá. ¿Qué creen que represente toda esta integral? Más o menos. ¿Alguna idea? ¿Qué creen que represente esta integral de línea en campos escalares? ¿Nadie? Ya bien, simplemente representa el área bajo la superficie, pero según la curva. Acá lo vamos a especificar, vamos a poner, representa el área bajo la superficie. Quizás en otros lugares, en otras bibliografías van a observar que dice el área bajo la curva. Bueno, no es tanto así, no es muy entendible que lo pongan el área bajo la curva. ¿Por qué? Vamos a explicar acá. Como tengo funciones de varias variables, hemos generalizado, ¿no? Entonces me voy a graficar acá. Yo les estoy diciendo que es el área bajo la superficie, pero según la curva. Entonces acá me voy a poner un sistema de referencia X, Y, Z. Y me voy a dibujar una superficie, porque me dice el área bajo la superficie. A ver, ¿qué superficie más o menos? Me voy a inventar acá. A ver, una superficie de este tipo que sea más o menos algo así. ¿Listo? Es una superficie. Esta es una superficie, lo voy a especificar acá, es Z, X, Y. ¿Listo? Tengo una superficie. Me voy a enfocar en el plano XY. En el plano XY, a ver, nos inventaremos una curva cualquiera en este caso. Diremos algo así. ¿Listo? Esa va a ser mi curva. Entonces acá también lo podemos especificar. Esa va a ser mi curva C. Entonces me dice el área bajo la superficie según esta curva. Entonces proyectamos. Tengo, a ver, más o menos la proyección de esta curva a la superficie me va a dar, a ver, algo más o menos parecido así. ¿Listo? Entonces, esta área que generamos bajo la superficie, pero va siguiendo sobre la curva,
Es lo que determinamos con las integrales de línea de campos escalares, ¿listo? Esto puede ir de dos puntos, en este caso de A hasta B, los puntos de evaluar, ¿listo? Simplemente a eso se refiere. ¿Alguna duda que tengan hasta ahí? Vamos a empezar con un primer problema. Si tienen alguna duda, lo pueden decir mientras voy copiando el problema número uno. Ya, al parecer no hay dudas, entonces me dice el primer problemita. Evaluar me da una integral de línea. ¿Cómo identifico que es de línea? Por el diferencial de superficie, ¿no es cierto? Perdón, por el diferencial de arco, ¿no? Diferencial de S, donde C o la curva me está diciendo que es x cuadrado más y cuadrado igual a 2x. Pregunta, ¿qué tipo de curva es? ¿Es una parábola, es una recta, circunferencia o una elipse? Elipse, no. No. ¿Cómo puedo identificar que sea elipse? Justamente por cuando ustedes vean a los x al cuadrado, bueno, a las variables elevadas al cuadrado, que tenga un denominador, por ejemplo, acá A, acá B, que sean distintos, en ese caso sí es una elipse. Pero cuando simplemente, o sus denominadores, puede tener denominador, pero si son igualitas, entonces se convierte en una circunferencia. Pero justamente acá tengo igual a 2x. ¿Qué está pasando en x? Significa que hay un desfase. Entonces, a ver, voy a enfocarme primeramente en eso, en la curvita. Voy a graficar y posteriormente voy a graficar y conocer cuál es la curva, ¿listo? Entonces, ya bueno, es una circunferencia que tiene un desfase. A ver, lo vamos a copiar acá. Tengo x cuadrado más y cuadrado igual a 2x. En este caso simplemente es una curva. Me puede dar, bueno, variedad de curvas o combinación incluso de dos curvas, tres curvas y más, que ahorita lo vamos a ver. Primeramente con esta, a ver, es una circunferencia que tiene un desfase en x. Entonces voy a hallar cuánto es el desfase. El y no está afectado en nada. Entonces, más x al cuadrado lo mantengo. ¿Qué tengo en el miembro derecho? El 2x lo voy a pasar al miembro izquierdo, entonces voy a tener menos 2x. Acá me voy a aumentar más 1 y para no afectar en nada, menos 1. Esto va a ser igual a 0. ¿Qué tengo acá? Y cuadrado más x menos 1 elevado al cuadrado, el menos va a pasar con más, igual a 1. Ahora, si no, se nota más. Es una circunferencia que en y no tiene ningún desfase y en x sí. ¿De cuánto? ¿Cuánto es su desfase en x? Mientras vamos graficando. Tengo X, tengo Y. En Y tengo cero, no hay ningún desfase. En X tengo un desfase de 1 y el radio es 1 también. Entonces acá yo voy a decir que es 1 y es una circunferencia, ¿no? Vamos a poner acá. A ver, más o menos, ¿listo? Hay que poner una orientación a esta curva. Siempre hay que manejar un sentido positivo. El sentido positivo para integrales de línea siempre va a ser antihorario, ¿listo? Entonces, voy poniendo acá el sentido. Digo que va a ser antihorario, mi sentido va a ser más o menos por ahí. Pongo sus flechitas. Puedo especificar acá. Esta es la curva x cuadrado más y cuadrado igual a 2x o esta otra ecuación, ¿no? Que hemos hallado es lo mismo. Entonces, ¿cómo resuelvo este tipo de integrales? Es, es de lo más sencillo, es más sencillo que resolver una doble integral, que una triple y todo eso. Voy copiando la integral acá. X cuadrado más y al cuadrado, diferencial de S. ¿Qué es el diferencial de S? Eso más lo pondremos acá. El diferencial de S es igual a la raíz.
Si se recuerdan, acá se los he puesto. Diferencial de arco elevado al cuadrado va a ser igual al diferencial de cada variable elevado al cuadrado. Estoy despejando simplemente el diferencial de arco, ¿listo? Acá voy a tener al diferencial de x elevado al cuadrado más al diferencial de y elevado al cuadrado. No tengo diferencial de z, entonces es cero. Hasta ahí. ¿Dónde se genera el problema acá? En simplemente hay estos diferenciales y estas variables x y y. Pero la pregunta es, ¿de dónde saco todo eso para reemplazar acá? De la curva. Me voy a enfocar siempre en la curva. Integrales de línea simplemente es enfocarse en la curva y el problema está totalmente resuelto. Me voy a enfocar en la curva. La curva lo tengo acá, ¿ves? Lo vamos a resaltar en amarillo. Es una circunferencia que tiene un desfase en 1. Si se dan de cuenta, es una integral de línea, simplemente debería haber un diferencial. Ya bueno, yéndonos al marco lógico, ¿no? Simplemente debería haber un diferencial. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que parametrizar la curva, todo en función de una variable. ¿Cómo puedo parametrizar? Hay varias formas de parametrizar. Entre ellas puedo despejar directamente de la ecuación e introducir otras funciones, ya sean trigonométricas, bueno, trigonométricas en especial. Vámonos a ver, vamos con unas trigonométricas. Vamos a hacerlo de esta forma rápido. Vamos a decir que x menos 1 sea igual a coseno de tita simplemente. Y y va a ser igual al seno de tita. A ver, me estoy dando una parametrización. Esta parametrización yo tengo que evaluar. Si esta parametrización lo reemplazo en la curva, debería cumplirse. Entonces, a ver, ¿qué sucede si lo reemplazo? Y cuadrado es seno de tita, entonces voy a tener el seno cuadrado de tita, más x menos 1 es el coseno, más el coseno cuadrado de tita, y esto debería ser 1, según la ecuación. Seno más el coseno es 1, 1 es igual a 1, entonces se cumple. Al ver que se cumple mi parametrización, entonces lo que yo procedo es a obtener los diferenciales. Simplemente hallo el diferencial de x y el diferencial de y. Diferencial de x derivada del coseno menos seno de tita, diferencial de tita. Diferencial de y va a ser coseno de tita, diferencial de tita. Y listo. ¿Qué es lo que he obtenido acá? Tengo x y tengo diferencial de x, diferencial de y. Ahora simplemente lo reemplazo a la integral. Tengo la integral, va a ser igual. Una integral de línea. Me dice, raíz de x al cuadrado más y cuadrado. ¿Qué es x? Si despejo voy a tener coseno de tita más 1. Voy reemplazando coseno de tita más 1 elevado al cuadrado. Más, acá voy a tener y cuadrado, que sería el seno cuadrado de tita. Hasta ahí reemplacé la integral. Ahora me voy a enfocar en el diferencial de superficie. El diferencial de superficie me dice que es igual a la raíz del diferencial de x al cuadrado. Es negativo, pero se me va a volver positivo. Entonces tengo seno cuadrado de tita por su diferencial de tita también elevado al cuadrado. Más al diferencial de y también elevado al cuadrado, tengo coseno cuadrado de tita y su diferencial de tita elevado al cuadrado. Tengo como común el diferencial de tita, entonces lo voy a factorizar. Como está elevado al cuadrado, con la raíz se me va. Entonces al final, a ver, ¿qué es lo que voy a obtener acá? Acá tengo, a ver, raíz coseno cuadrado de tita más el doble producto del cos de tita más 1, más el seno cuadrado de tita. Acá, si yo factorizo el diferencial de tita, voy a tener una suma. A ver, vamos anotando. Voy a tener acá el seno cuadrado de tita más el coseno cuadrado de tita. He factorizado el diferencial de tita al cuadrado. Con la raíz se me va y simplemente me queda el diferencial de tita. Voy reduciendo a ver un poquito. Veo que esta suma de seno cuadrado más el coseno cuadrado es 1. ¿Qué más tengo? A ver. Acá, esta suma del coseno cuadrado más el seno cuadrado también me da un valor de 1. Al final voy a tener la siguiente integral. Tengo la integral acá. 1 más 1, 2. Acá voy a tener raíz de 2 coseno de tita más 2. Diferencial de tita.
Voy poniendo límites entonces. Estoy parametrizando con respecto al ángulo, tita, ¿no? ¿De dónde a dónde o cuáles van a ser mis límites en este caso de mi integral? Está dando toda una vuelta, ¿no es cierto? Entonces va a ser de 0 a 2pi. Y listo, ahora simplemente tengo que resolver la integral. En este caso, bueno, es una integral un poco larguita, va a salir. Yo simplemente, por este problema nomás, ¿listo? Se los voy a poner el resultado. Ya después ustedes, a modo de practicar integrales, ya ven cómo lo resuelven, qué método, qué fórmula usan y todo aquello. Entonces, tengo. A ver, ah, una pregunta más o menos curiosa para ustedes. ¿Por qué el límite es de 0 a 2pi? Si vemos la gráfica acá, tengo mi circunferencia, pero está al lado derecho con un desfase en X. ¿Por qué creen que estamos tomando estos límites de 0 a 2pi? Eh, Anímense, chicos. puede ser porque es la apertura del radio, o sea, va desde 0 hasta 2pi el diámetro o el radio. Eso. Claro, sí, es porque da una vuelta en otras palabras, ¿no? Pero como está al lado derecho, más o menos deberíamos evaluarlo desde menos pi medios a pi medios. Bueno, algo así. Pero nos enfocaremos esta parte. Si nosotros hacemos este cambio de variable, en este cambio de variable, el x menos uno es como que lo estuviera volviendo simplemente una sola variable, coseno de tita. Con este cambio de variable, yo estoy trayendo el origen de esta circunferencia al centro. Es por eso. El cambio de variable lo bueno, el origen que está desfasado lo estoy llevando al centro, en este caso, al cero. Y de ahí ya es 0,2pi, ¿no? Es por eso. Es por el cambio de variable que estamos haciendo. Tengan mucho cuidado en esa parte. ¿Listo? Es simplemente eso acá. Ver su parametrización. Bueno, el cambio de variable también lo podemos llamar. ¿Listo? Bien, estaba bien. Entonces, a ver, vamos con otro problema. Este estaba muy sencillito, ¿no? Es un examen, les cuento. A ver, vamos con otro. Problema número 2. Lo tengo acá, voy a copiar, a ver. Me dice, calcular, me da una integral acá, me da una curva, me da una circunferencia dentro de la integral. Pregunta para ustedes, ¿qué creen que significa eso? Ahorita les voy a explicar, pero si alguien quiere participar. Es una integral cerrada. Muy bien. ¿Quién era? No he visto su nombre. Estoy viendo quién están Yo sí, participando. Sergio Ah, Alejandro ya. Cabrera Carrasco. Sí, sí, estoy viendo, chicos. Es que miren que si no veo quién está participando, no van a encender sus micrófonos. Pregunten, chicos, estoy viendo. Ahora sí estoy viendo, entonces vamos a hacer. Al final les voy a decir, ¿listo? ¿Qué va a pasar con ellos? Pero yo les aconsejo participen, no importa equivocarse, yo no les voy a decir nada. A ver, estoy copiando acá. X, 2 tercios más Y tercios igual a 2 tercios. Ah, ya, acá me pone un característica, me dice primer cuadrante. Es nuestra penúltima clase, ¿no? Ya. Entonces, les aconsejo, participen, chicos, en verdad, se van a ganar premios. ¿Listo? Me dice calcular la integral. Tiene razón el compañero. Cuando nosotros veamos esta característica de una circunferencia con una flechita en sentido antihorario, bueno, es el sentido positivo, ¿no? Integrales de línea, significa que la integral es cerrada. Ahorita les voy a explicar qué significa si la integral es cerrada. Me da, bueno, aquí una función, x, y un diferencial de s. Esa función es vectorial o escalar. Bueno, es escalar, ¿no es cierto? Como es escalar, estamos en integrales de línea, campos escalares. La curva donde tenemos que evaluar ya es esta de acá, x 2 tercios más y 2 tercios igual a 2 a la 2 tercios. Esta curva es bien conocida, les cuento. Lo vamos a poner acá. Es una
cicloide. ¿Listo? Entonces, a ver, vamos a graficar esa cicloide. Sí, graficaremos primeramente, conoceremos cómo es la cicloide. Esto es X, esto es Y. Una cicloide es más o menos, ¿dónde está? A ver, ya. Es más o menos algo así. Es como una circunferencia, pero más o menos en su inverso, donde radio es 2 en este caso. Lo tomo el mismo valor de 2 a la 2 tercios, más o menos es algo parecido. Ese 2 lo voy a poner acá. 2, 2, también acá 2 y acá 2. Tiene la misma forma de circunferencia, pero su sentido es inverso. A ver, algo por el estilo. Acá, a ver, lo voy a poner, bueno, es así, es una curva completa en los 4 cuadrantes. Pero el problema simplemente me dice primer cuadrante, es por eso que el primer cuadrante nomás le he puesto así, lo demás con segmentado, porque no me sirve. Esta es la curva, pero hay una característica acá que me dice es curva cerrada. Como es curva cerrada, entonces yo tengo que cerrar esa curva. ¿Cómo lo voy a cerrar? A ver, acá me dice primer cuadrante, entonces lo voy a encerrar primeramente por acá. Vamos a buscar otro color. Acá, ¿no? Y lo vamos a encerrar por acá. ¿Listo? Le doy su dirección, siempre antihorario. Ese es el sentido positivo, antihorario. De acá, antihorario. Y ya bueno, antihorario. ¿Listo? Entonces, a ver, especificaremos esta curva de... Bueno, ya sabemos, ¿no? A ver, pero igual, para no confundirnos después. No, está bien ahí. Entonces, en este caso tengo tres curvas. Voy a ir bautizando, vamos bautizando. En este caso voy a decir, esta va a ser mi curva número 1. Esta va a ser mi curva número 2 y esta de acá va a ser mi curva número 3. Está compuesto de tres curvas en este caso. Si está compuesto de tres o más curvas, mi integral se vuelve de la siguiente forma. La integral va a ser al integral evaluada en la primera curva más la integral evaluada en la segunda curva y más la integral evaluada en la tercera curva. Mi integral se desglosa de la siguiente forma, según el número de curvas que tenga. Tengo tres curvas, entonces se me desglosa en tres integrales de línea. Vámonos primeramente a la curva número 1. Entonces voy a decir acá, para, mm, lo pondremos así, integral de la curva 1. ¿Listo? ¿Cuál es la integral que tengo que resolver en la curva 1? Es la misma integral, entonces la vamos a copiar acá para hacerlo detalladamente. Lo voy a quitar, si quieren lo mantienen, no hay ningún problema. Me dice valor en la curva 1 en ese caso. X a la 4 tercios más Y a la 4 tercios. Diferencial de superficie. Tengo que parametrizar la curva. ¿Cuál es la curva en este caso? Pondremos, la curva estoy en la curva 1. La curva 1 es la cicloide, entonces tengo acá X, 2 tercios, más Y, 2 tercios, igual 2 a la 2 tercios. ¿Listo? Ahora sí les voy a pedir que me ayuden. Vamos a participar. Parametrizaremos esta curva. Yo necesito parametrizar la curva. Cuidado, se vayan a enfocar a parametrizar el argumento, la función escalar, no. Lo que tenemos que parametrizar siempre va a ser la curva, ¿listo? En este caso estoy en la integral de la curva 1. Me voy al gráfico. ¿Cuál es mi curva 1? La curva 1 es justamente la cicloide. Entonces, para no equivocarme, me voy a copiar la cicloide acá. Tengo la curva. Ahora necesito parametrizar esa curva. No me interesa lo demás. De la parametrización, recién yo voy a reemplazar a la integral, ¿listo? Entonces yo necesito parametrizar. Para poder parametrizar necesito acá valores de X como valor de Y. A ver, ahora sí, participaremos. ¿Cómo podemos parametrizar esa curva? Siempre tienen que considerar que estos parámetros yo después tengo que evaluar. Lo que yo parametrice, tengo que evaluar en la curva y me tiene que cumplir, como hemos visto, ¿no? En el anterior ejemplo, me tiene que cumplir. Entonces,
Mm, ¿Qué aconsejan? A ver, ¿qué más o menos? ¿Nadie? ¿Nadie se anima? A ver, ¿les parece si introducimos funciones trigonométricas? Sí, ¿no? Para que se me vuelva uno, siempre voy a buscar esa suma de seno cuadrado más coseno cuadrado. Entonces, pero yo tengo acá un cociente de 2 tercios. Tengo que eliminar el 3, entonces voy a poner en x coseno al cubo de tita, ¿listo? Manejaremos el parámetro tita. O si quieren, para no confundirse, para que no siempre sea tita, perdón, podemos manejar un parámetro, en este caso puede ser t, y yo puedo decir que t sea tiempo, no hay ningún problema, ¿listo? Simplemente es un parámetro. Entonces, estoy poniendo un coseno al cubo de t, ¿por qué? A ver, lo vamos reemplazando. Ya también que sea el mismo valor, pero con seno. Seno cubo de t. Si lo reemplazo, ¿qué voy a tener? Si lo reemplazo, a ver, el 3 se me va a ir con el denominador, voy a tener seno cuadrado más coseno cuadrado, eso es 1, pero tiene que ser igualado a 2. O sea, acá me está dando 1 y acá me está dando 2 a la 2 tercios. No se está cumpliendo. ¿Qué está faltando? ¿Qué pasa si acá le introduzco un 2 y le introduzco un 2? A ver, ahora sí, volveremos a verificar. ¿Qué es lo que tenemos? X sería, a ver, 2 a la 2 tercios, acá coseno, con el cubo se va, cuadrado, ¿no? De t más acá también 2 tercios seno cubo de t. Y bueno, perdón, el 3 se me va, simplemente 2, ¿no? Cuadrado. Factorizo el 2 a la 2 tercios, voy a tener coseno cuadrado más seno cuadrado, eso es 1, entonces simplemente 2 tercios. Y esto tiene que ser igual a 2 tercios. Se cumple. Al ver que se cumple, entonces yo me quedo acá. Yo digo que la parametrización es esa de acá. Como tengo la parametrización, ahora procedo a hallar los diferenciales. El diferencial de x y el diferencial de y. Diferencial de x va a ser derivada del coseno, perdón, primeramente el 3, ¿no? 6 coseno cuadrado de t, derivada del coseno menos el seno de t, diferencial de t. Me voy con el diferencial de y, nuevamente 6 seno cuadrado de t, derivada del seno del coseno, coseno de t, diferencial de t, y listo, tengo sus diferenciales. Como tengo x y y, tengo también sus diferenciales, ahora simplemente los reemplazo. Ya es reemplazar simplemente al integral. Tengo acá el integral, x a la 4 tercios. X, vamos a poner acá, 2 coseno al cubo de t a la 4 tercios más y. Y es 2 seno cubo de t, perdón, 4 tercios. Todo esto vamos a poner dentro. Y decimos diferencial de superficie. El diferencial de superficie va a ser raíz diferencial de x elevado al cuadrado. Entonces vamos elevando al cuadrado. 6 coseno cuadrado de t, seno de t, por el diferencial de t. Ambos tienen diferencial de t, ambos van a estar elevados al cuadrado. Voy a factorizar y al final voy a tener un diferencial de t. Entonces no lo voy a poner acá. Simplemente esto elevado al cuadrado más 6 seno cuadrado de t coseno de t elevado al cuadrado, ¿listo? Esto está dentro de una raíz y el diferencial de t lo he factorizado. Ahora bien, vamos a ver. Ya hemos terminado, ahora simplemente tenemos que ir factorizando, reduciendo. ¿Qué tenemos acá? 2, puedo factorizar el 2 a la 4 tercios. Voy a tener coseno a la cuarta, ¿no? 3 coseno a la cuarta de t más el seno a la cuarta de t. Bien, vámonos a la raíz. Puedo factorizar el 6 elevado al cuadrado. Voy a tener 6 simplemente. ¿Qué más puedo factorizar? A ver, voy a tener a la cuarta al cuadrado, ¿no? Seno cuadrado y coseno cuadrado. Puedo factorizar seno cuadrado de t, coseno cuadrado de t. Y como raíz, ¿qué voy a tener? Dentro de la raíz, ¿qué me está quedando? Acá tengo coseno a la cuarta, seno a la cuarta.
el factor de seno cuadrado, coseno cuadrado simplemente. Coseno cuadrado de t más. Acá tengo seno a la cuarta, coseno factorizado al cuadrado. No, no, perdón, aquí estoy cometiendo un error, ¿no es cierto? Pero acá está bien. Esto voy a tener seno cuadrado de t, diferencial de t. ¿Dónde está el error? Estoy factorizando el seno cuadrado por el coseno cuadrado, pero con la raíz ya no voy a tener acá elevado al cuadrado. Simplemente seno de t y coseno de t simplemente. ¿Listo? A ver, tengo acá una suma, seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Para no tardar, vamos apresurándonos. ¿Qué es lo que tengo acá? Este 2 es una constante, ¿no? 2, 4 tercios, integral. Y este 6 más será que saque, ¿no? Sacaremos el 6 más. Voy a tener las constantes afuera, 6 por 2 a la 4 tercios, integral. Voy a distribuir, a ver, coseno a la cuarta, con este coseno voy a tener coseno a la quinta de t por el seno de t más seno por el seno, seno a la quinta de t por el coseno de t. Todo esto multiplicado por el diferencial de t. Pondremos límites, me voy acá, veo mi parámetro, estoy parametrizando t, que es el t, es el ángulo en este caso. El ángulo de dónde a dónde está variando, según mi dirección. Me voy acá, veo, acá está la curva 1, ¿no? ¿De dónde a dónde está variando? De 0 a pi medio. Bien, 0 pi medio. Sí. exacto. Entonces ponemos límites, ¿no? De 0 a 90 grados. Pi medios. Ahora integramos. Esa integral es muy conocida, ¿no? Cambio de variable. 6 por 2, 4 tercios. Vamos integrando. Acá voy a tener coseno. Integral del coseno a la quinta por el seno de t. Tengo su derivada ahí mismo, en producto. Menos coseno a la 6 de t sobre 6. Más, vámonos acá. Integral de seno a la quinta por su coseno. Seno a la 6 de t sobre 6. Ahora evaluamos de 0 a pi medios. Vamos evaluando, a ver. Acá voy a tener 6 por 2, 4 tercios. Vamos evaluando, evaluado límite superior. Coseno de 90, 0. Seno de 90, 1. Entonces 1, un sexto, ¿no? Un sexto. Menos, ahora evaluamos en el límite inferior. 0. Coseno de 0 es 1. En acá, ya, 1. Del seno de 0 a 0, ¿no? Simplemente 1 acá. Sería menos un sexto. Menos un sexto. Menos por menos más. El 6 con el 6 se me va en este caso. Este 6 con este 6 con este 6. Menos por menos tengo más. 2. La integral me da 2. A ver, vamos a poner de esta forma. De la suma tengo 2 por 2 a la 4 tercios. Lo puedo expresar, ¿no? En raíz cúbica de 2 a la cuarta. Ahora lo puedo extraer de la raíz cúbica. Como resultado voy a tener, perdón, acá no estamos especificando, ¿no? Es integral en la curva 1. Curva 1, en la curva 1, en la curva 1, en la curva 1 y en la curva 1. Como resultado final de integral en la curva 1 tenemos de cuánto. Saco la raíz, voy a tener simplemente 2, 4. 4, ¿no? 4 raíz cúbica de 2. Y hemos obtenido la integral para la primera curva. Si tiene algunas dudas, me van a cortar, ¿listo? Para la curva 1. Vámonos a la curva número 2. Voy a decir para la integral en la curva número 2. Nuevamente, voy a copiarme la integral. Es x a la 4 tercios. Acá sería integral en la curva 2. Va a ser igual. Integral x 4 tercios más y a la 4 tercios. Diferencial de superficie. Bien. Nuevamente, estoy en la curva número 2 ahora. Necesito parametrizar. Necesito un X y necesito un Y.
Voy a volver a la gráfica y observo, ¿dónde está mi curva 2? Es esta recta de acá, vertical, que está justamente por el eje Y. Ahora sí, a ver, ¿quién se anima? ¿Cómo puedo parametrizar esa curva? Está súper fácil, ¿no? Ya son más fáciles esas curvas. ¿Alguien? A ver, para esta curva número 2. X vale 0. Exacto, bien. ¿Y Y cuánto va a valer? Y nomás, ¿no es cierto? Y va a tomar el mismo valor de Y. Entonces, tiene mucha razón. Si observamos acá el gráfico, en X está en 0, ¿no es cierto? A ver, acá vamos a poner 0. X está en 0, pero en Y está tomando todos los valores de Y. Bueno, en este caso desde 2 hasta 0, o desde 0 hasta 2, pero está tomando todos los valores de Y. Entonces, voy acá en la parametrización, voy a decir lo siguiente. En X tiene el valor de 0, y en Y es simplemente Y. Yo lo puedo dejar como simplemente Y, o si no me gusta, puedo cambiar a un parámetro, por ejemplo, que Y sea un parámetro T. ¿Listo? Bueno, es depende de mí. Si no les gusta T, pueden poner U, B, W, bueno, lo que ustedes deseen. ¿Listo? Tengo la parametrización. Mm, ¿Qué procede ahora? Hallar sus diferenciales. Diferencial de X va a ser igual a 0. Diferencial de Y al diferencial de T. Bien. Como ya tengo X, tengo Y, tengo sus parametrizaciones, entonces lo reemplazo a la integral. La integral en la curva número 2 va a ser de la siguiente forma. X es igual a 0. Y es T, entonces T a la 4 tercios. Diferencial de S es igual al diferencial de X al cuadrado, 0 en este caso, más al diferencial de Y al cuadrado. Es el diferencial de T nomás, al cuadrado. Esto se me va con la raíz y al final simplemente tengo esta integral de T 4 tercios, diferencial de T con la raíz, diferencial de T. Pondré límites, a ver, volvemos a la gráfica y veo, límites, mi curva 2, ¿de dónde a dónde está yendo? Límite inferior, límite superior. El inferior es 2 y el superior es 0. Bien, exacto. Tengan mucho cuidado en eso. Miren que yo he encontrado hasta en solucionarios, les cuento. En los solucionarios lo evalúa, por ejemplo, esta curva número 2 lo evalúa desde 0 hasta 2. Nunca se fijen, bueno, y ya no estamos como una integral común o integrales dobles, lo que estábamos viendo, ¿no? Donde poníamos límites siempre desde el origen y todo eso, paralelo al eje Y, más o menos algo así. En este caso de integrales de línea, yo siempre me voy a enfocar en su dirección. Por eso le doy este sentido. El sentido positivo siempre va a ser sentido antihorario, como en este caso. Entonces, según el sentido, yo le tengo que poner lo que son mis límites. Ahora, me enfoco en la curva número 2. La curva número 2 es esta curva vertical, ¿no? En Y. Según este sentido, está yendo desde 2 hasta 0. Entonces, esos límites yo tengo que poner. Está yendo, en este caso, desde 2 hasta 0. ¿Listo? Mucho cuidado. Integramos entonces. Vamos integrando. Tengo acá la integral, curva 2 va a ser igual. T a la 4 tercios más 1. Más 1 va a ser 3, 4, 5, 6, 7 tercios. 7 tercios sobre 7 tercios, evaluado desde 2 hasta 0. Vamos evaluando. Límite superior me va a dar 0, evaluado en el límite inferior. Entonces, a ver, 3 séptimos. Voy a tener acá. A ver, voy a tener la siguiente forma. 2 a las 7 tercios. ¿Listo? Esto lo puedo expresar de esta forma. 3 sobre 7. Acá puedo expresar raíz cúbica de 2 a la 7. ¿Cuánto me resulta esto? Ah, no estoy mal, ¿no? Estoy mal acá. A ver, a ver, a ver. Ya. Evaluado en el límite superior de 0, menos evaluado en el límite inferior. Me estoy olvidando, me lo estoy comiendo el negativo ahí. Entonces, negativo acá.
Al final, a ver, ¿cuánto me da directamente? Integrar en la curva número 2 va a ser igual a menos 2, puedo sacar un 4, ¿no? Después 4, 12. 12 séptimos raíz cúbica de 2. Sale eso, ¿no? ¿Listo? Y he obtenido la integral en la curva número 2. Y por último, vámonos a la integral de la curva número 3. Voy a decir para la integral en la curva número 3. Nuevamente me copio la integral, es la misma integral, pero ya evaluada en la curva número 3, va a ser igual acá, integral x 4 tercios más y a la 4 tercios diferencial de superficie. Nuevamente necesito parametrizar la curva, entonces tengo aquí x, necesito parámetros de x y y. Voy viendo la curva. La curva número 3 es la que está en la parte inferior. ¿Qué valor toma x y qué valor toma y? Y es 0 ¿Bien? y X es X. Exacto. Entonces, vamos viendo, vamos reemplazando directamente. X simplemente va a ser X. Si no me gusta X, yo lo puedo poner un parámetro T, ¿no es cierto? En este caso, a ver, lo dejaremos X nomás. Y toma el valor de 0. Entonces tengo mi parámetro. Como ya tengo parametrizada mi curva, voy hallando los diferenciales. Diferencial de X va a ser al diferencial de X, diferencial de Y va a ser igual a 0. Voy reemplazando al integral. Integral en la curva número 3 va a ser igual. Tengo mi integral de línea. X toma el valor de X. X a la 4 tercios. Y toma el valor de 0. Entonces simplemente diferencial de superficie. El diferencial de superficie es al x al cuadrado más y cuadrado, pero y es 0. El x, como en el anterior caso, se me va a volver, bueno, simplemente la raíz de esa, y simplemente me queda esto, ¿no? Le daremos límites y terminaremos con este problema. Me voy a x, ¿de dónde a dónde está yendo? Ahora sí, ¿no? Según esta dirección de la curva número 3, está yendo desde 0 hasta 2. Voy acá, lo voy a poner desde 0 hasta 2. Es la misma integral que el anterior caso, ¿no? Voy integrando entonces. X a la 4 tercios más 1. 4 más 3, 7 tercios. 7 tercios sobre 7 tercios evaluado desde 0 hasta 2. Evaluado, límite inferior a 0, simplemente límite superior. Voy a tener 3 séptimos, 2 a la 7 tercios. Bueno, es exactamente el mismo valor que la integral número 2. Integral en la curva número 3 va a ser igual 12 séptimos raíz cúbica de 2. Y hemos determinado la integral en la curva número 3. Por último, yo digo que la integral es igual, integral evaluada en la curva número 1 más la curva número 2 y en la curva número 3. Voy reemplazando. ¿Cuánto me ha dado el valor de la integral en la curva número 1? 4. 4 raíz cúbica de 2. Más, ¿cuánto me ha dado el valor en la integral número 2? A menos, ¿no? Me ha dado negativo. Entonces, menos 12 séptimos raíz cúbica de 2. Y más en la 3 es más 12 séptimos raíz cúbica de 2. Veo que esto con esto se me simplifica. Y al final tengo un valor de la integral igual a 4 raíz cúbica de 2. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta que tengan con respecto a este problema? Se han dado cuenta que es bien sencillo, ¿no? El consejo que yo les doy, si en su examen, bueno, yo sé que va a entrar en su examen integrales de línea, y si entra a 2, aún mejor. Son los ejercicios más fáciles que pueden resolver, es prácticamente rápido. Es súper sencillo, no hay dónde perderse en estos casos. Entonces, si es que ingresa a su examen, tienen que asegurar, ¿listo? Los problemas integrales de líneas donde tienen que asegurarse. Entonces, a ver, facilito. Está fácil e integrales de línea de campos escalares. Entonces, entraremos a campos vectoriales, si no tienen alguna duda.
Vamos viendo cómo será ahora las integrales de línea en campos vectoriales. Es de la siguiente forma. Tengo mi integral, es una integral de línea, de la misma forma evaluada sobre una curva C. Pero hay una característica, que ya no tengo funciones escalares, ya tengo funciones vectoriales, una función vectorial f, escalarmente diferencial de R, donde vamos a especificar acá, diferencial de R, R es el vector posición. Les voy a hacer de acuerdo, R es un vector posición de componentes X, Y, Z, ¿listo? El diferencial de R es el diferencial del vector posición o el diferencial de posición. Es un vector de componentes diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. ¿Listo? Nuevamente acá C es la curva donde vamos a evaluar. Bueno, ya nos damos de cuenta de todo eso. Esto lo vamos encerrando. Si ustedes vuelven a ver los apuntes después, antes de su examen y todo eso, si es que no lo vuelven a ver, se los especifico acá. Es el diferencial de posición. ¿Qué es esta función de acá? Es la función vectorial. Tengo mi función vectorial. C es la curva, lo sabemos. Pregunta para ustedes, a ver, ¿qué simboliza esto? ¿Qué representa esta integral de campos vectoriales? ¿Dónde han visto más o menos f escalarmente diferencial de distancia, posición? Es el trabajo. Exacto. Eso lo hemos visto en prefacultativo, ¿no? También en física 1. F escalarmente diferencial de R representa el trabajo. Entonces, bueno, es el trabajo, ¿no? Ya con la integral entonces evaluamos sobre la curva y, bueno, todo aquello. Aquí se los pondré. Representa el trabajo. Entonces puede que en su examen les pida directamente, no les diga resolver la integral de línea de campo vectorial, nada de eso. Les puede pedir determinar el trabajo de tal función que va desde tal punto a tal punto, ¿listo? Y entonces ya sabemos a qué se está refiriendo el problema. Entonces vamos ingresando. Bueno, a ver, vamos adelantándonos un poquito. Acá mismo voy a ir trabajando en esta función vectorial. Voy a decir que esa función vectorial, a ver, que tome estas variables, P y Q, ¿listo? Es una función. Estoy simplemente en el plano, dos variables, X y Y. Ahora vámonos al diferencial de posición. Va a ser igual al diferencial de X, diferencial de Y. No estoy tomando todavía el espacio, la variable Z, ¿listo? A ver, introduciremos al integral. ¿Qué nos resulta en este caso? La integral es igual, integral de la curva. La función es f, p, q, escalarmente diferencial de x, diferencial de y. Esta integral, a ver, desarrollamos el producto escalar, p de x más q de y. ¿Dónde han visto esa integral? Conocida, ¿no? A simple vista. Bueno, de acá parte el teorema de Green. La siguiente clase vamos a ver, ¿listo? Con calmita el teorema de Green. Pero, ¿por qué les estoy mostrando esta integral? Porque hay problemas donde les dan de esta forma la integral. Les dice resolver la integral de línea y les da una expresión más o menos parecida a esta, donde P puede ser una función de XY y Q una función de XY, con ambas funciones que tienen su diferencial de X, diferencial de Y. Incluso puede haber un diferencial de Z, ¿listo? Entonces, no siempre les puede dar expresada de esta forma, F vectorialmente el diferencial de posición. A ver, con el primer problema nos vamos a dar de cuenta de todo eso. ¿Dónde está? Ah, ya. Entonces ponemos acá problema número 3. 49.
Bien, tengo la integral. Calcular integral es una integral cerrada otra vez, integral de línea nuevamente. Lo que les decía, ¿no? Tengo una función diferencial de x más un... Bueno, es una función de campo vectorial donde justamente el producto escalar de f escalarmente diferencial de posición ya está realizada, ¿no? Y me dice C es la curva, bueno, es la curva que está dada por la siguiente curva. Bueno, es una curva. Graficaremos esa curva. ¿Qué curva creen que sea? A ver, lo pondremos acá. X y Y. Es una circunferencia, ¿no? Es una circunferencia de radio 2, ¿ya? Pero que tiene desfases en X como también en Y. En X tiene un desfase de 1, en Y tiene un desfase de 5. Vamos encontrando el origen. Voy a decir que en X 1 sea ahí, ¿les parece? 1, a ver, 1, 2, 5 más o menos. Acá que sea 5. Y acá está el origen. De acá me dice que tiene un radio de 2. 2, entonces voy graficando mi circunferencia de radio 2. 2 más o menos por acá. Ya. Esa es la circunferencia, ¿listo? Bueno, esa es la curva. Bueno, no ha salido bien. No más. Listo. Le pongo su orientación positiva, siempre antihorario. Y listo. Y entonces, a ver. Vamos a resolver. Simplemente es una curva, ¿no? No se va a ir a varias curvas. Entonces acá puedo decir simplemente hay una curva. Es la curva número 1. Entonces la integral lo tengo acá. Lo voy a copiar. La integral va a ser, es una integral cerrada. Es cerrada, ¿no? La curva, está bien. X a la 5 más 3y. Diferencial de x más 2x al cuadrado menos e a la y. Diferencial de y. Nuevamente, necesito parametrizar la curva. Me voy acá, digo parámetros, necesito parámetros de x, necesito parámetros de y. ¿Cómo puedo parametrizar? ¿Cuál es la curva? Simplemente hay una curva, ¿no? No hay donde perderse. La vamos a resaltar. Esa es la curva. No hay dos curvas ni tres curvas para copiarnos acá y especificar, ¿no? Ahora sí no hay donde perderse. Solo es una curva. ¿Cómo puedo parametrizar esa curva? Recuerden que si el parámetro lo tengo que introducir acá, a la curva, y tiene que cumplirse. Si no se cumple, entonces el parámetro no está bien. ¿Qué valor le daríamos a x? A ver, 2 empezaremos coseno a de parametrizar. tita. Bien, 2, Y el y sería 2 2 también, seno de tita. ¿no ve? ¿Cierto? Entonces, a ver, vamos reemplazando. Ya, a ver, en nuestras mentes, directamente. Ah, no, perdón. No está bien, ¿no? ¿Qué estamos cambiando? No estamos en el origen. No estamos en el origen. Entonces, directamente yo voy a utilizar toda esta variable y todo ese argumento. Voy a decir que x menos 1 toma el valor de 2 cos de tita. Y y menos 5 tome todo el valor de 2 seno de tita. Como estoy realizando el cambio variable, directamente todo el argumento, con ese cambio de variable o esta parametrización, yo estoy trayendo el origen de esta circunferencia, al centro, acá, al cero. ¿Listo? Entonces, este ángulo tita que le estoy dando ya puedo evaluar desde 0 a 2pi. Como es en este caso toda una circunferencia, 0, 2pi se va a cumplir. A ver, voy a ir reemplazando. X menos 1 en vez de 2 coseno de tita, 2 al cuadrado, 4. Voy a tener coseno cuadrado más seno cuadrado, 1. 4 va a ser igual a 4. Se cumple. Entonces, a ver, rápidamente de acá voy sacando sus diferenciales. Voy sacando sus diferenciales. Diferencial de X, diferencial de Y. Diferencial de X menos 2 seno de tita, diferencial de tita. Y el diferencial de Y va a ser 2 coseno de tita, diferencial de tita. Lo mismo como en campos escalares. Como ya tengo el X, el Y, tengo sus diferenciales, ahora simplemente lo reemplazo. Tengo la integral, voy reemplazando. X a la 5, despejo X, 2 coseno de tita más 1. Vamos para aquí, creo que va a ser largo. Esto parece largo. Acá, la integral, tengo la integral.
X va a ser 2 coseno de tita más, perdón, más 1 a la quinta más 3 veces y me dice. Y es 2 seno de tita más 5. Todo esto multiplicado por el diferencial de x. El diferencial de x es igual a menos 2 seno de tita. Por el diferencial de tita, voy a factorizar directamente. ¿Listo? Factorizar, perdón, el diferencial de tita. Acá tengo diferencial de y que igual tiene diferencial de tita, entonces factorizo. Más, voy a tener acá 2x al cuadrado. X es 2 coseno de tita más 1. 2 cos de tita más 1 elevado al cuadrado. Menos e a la y. Menos y. 2 seno de tita más 5. Cerramos todo esto. Me dice multiplicado por el diferencial de y. El diferencial de y es 2 coseno de tita. Ahora sí, ¿no? Puedo poner una llavecita si yo quiero. Acá también encerramos todo esto por el diferencial de tita. Bueno, se ha hecho un poco larguito. Voy simplificando a ver cómo puedo simplificar esto. Está larguito, ¿no? Está larguito. La integral, tengo la integral en este caso. Acá, desarrollar a la quinta, no, complicado, lo voy a dejar ahí. 2 coseno de tita más 1 a la quinta, acá. Ya. Bueno, negativo, voy a hacer afectar directamente por este factor. Menos, acá voy a tener 2 seno de tita. Bien. Nuevamente negativo, menos. A ver, 2 por 3, voy a tener 6. 2 seno de tita más 5 por el seno de tita. Más, de la misma forma voy a hacer afectar. Acá voy a tener 4. 2 cos de tita más 1 elevado al cuadrado. Coseno de tita. Menos. 2 seno de tita más 5. Bueno, el 2 también, ¿no? Como coeficiente coseno de tita. Y todo esto por el diferencial de tita. Está un poco larguita, le vamos viendo, deduciendo. Ya vamos resolviendo. A ver, integral, a ver. Voy a ordenar de la siguiente forma en este caso. Voy a sacar acá un menos 2. 2 cos de tita más 1 a la 5 seno de tita. Esto está listo para integrar, ¿no? Su derivada estoy acá con el seno. Está listo para integrar. A ver, vamos al siguiente, menos 6. Directamente vamos desarrollando esto. Voy a tener 12 seno cuadrado de tita menos 30 seno de tita. A ver, vamos acá. Este cuadrado desarrolla medio complicado, pero a ver. Si desarrollamos, ¿qué vamos a tener? El primero elevado al cuadrado. 4 por 4, 16. Más 16 coseno cuadrado. Con este cuadrado, con ese coseno voy a tener coseno al cubo de tita. Voy a tener más el doble producto del primero por el segundo. 4 por 4, 16 nuevamente. 16 coseno cuadrado de tita. Coseno de tita, pero con este otro coseno, coseno cuadrado. Más el último al cuadrado. 4 entonces. 4 coseno de tita. 4 cos de tita. Vámonos con el último. Menos 2e 2 seno de tita más 5. Lo pongo en paréntesis y tengo su derivada acá. Derivada del coseno menos seno, tengo su derivada ahí, ya está listo para integrar. Bueno, casi todo está listo para integrar, ¿no? ¿Cuál es lo complicado? A ver, ¿dónde podemos tardar?
Según identidades, coseno al cubo de tita, ¿qué es igual? Coseno al cubo de tita es igual a cos de tita 1 menos el seno cuadrado de tita. 1, coseno de tita, entonces, menos seno cuadrado de tita, cos de tita, ¿listo? Todo es función trigonométrica, eso nomás quiero hacer llegar. Pondré límites. Es una circunferencia con el cambio de variable, estoy en el origen, 0,2 pi. Toda una vuelta, ¿listo? 0,2 pi. Ahora bien, vamos integrando entonces. Vamos integrando, a ver. Les hago recuerdo de esta partecita de acá, del seno de tita. Voy a copiar, a ver, justamente toda esta partecita acá, ya solamente para explicar. Tengo un 2 cos de tita más 1 a la quinta. Ese diferencial del seno yo lo puedo, perdón, el seno de tita yo lo puedo expresar de la siguiente forma. El diferencial, me puedo copiar lo mismo. 2 cos de tita más 1. Y saco el diferencial. Ese diferencial, ¿cuánto me da? Derivada de la constante 0, derivada del coseno, menos 2, seno de tita, ¿no? Justamente tengo acá el menos 2, ¿dónde está? Acá tengo su menos 2 y acá está el seno de tita. Todo eso lo puedo introducir a un diferencial de esta forma. Entonces, introduciendo de eso, puedo integrar directamente, vamos integrando. Está largo. Tengo la integral acá. Voy a tener 2 cos de tita más 1. Es a la quinta. A la sexta sobre 6. Ya puedo evaluar de 0 a 2 pi. Menos 12. Todavía no puedo integrar ese 12. El seno cuadrado. Necesito desarrollar 12. Pongo su integral 0,2 pi. Seno cuadrado es igual a 1 menos el coseno de 2 tita sobre 2. Lo afectaremos por su diferencial de tita. Integral del seno. Integral del seno es el coseno. Coseno en 2 pi 1, coseno en 0, 1, 1 menos 1, 0. La integral acá se me vuelve 0. Coseno al cubo. El cubo, justamente tengo su expresión acá. Integral del coseno es el seno. Seno en estos límites se me vuelve 0. Acá voy a tener seno al cubo sobre 3. Integral, el seno en estos límites también se me vuelve 0. En otras palabras, este integral también es 0. Acá, vámonos al 16. Más la integral, perdón, vámonos a ver. 16, integral 1 más el coseno, perdón, no hay. Coseno de 2 tita sobre 2. Por su diferencial de tita, esto lo voy a poner. Ya. Ya, bueno, ¿qué más nos falta? El coseno. Integral el coseno seno. Seno en estos límites, 0. Acá, vámonos al último. Menos 2, entonces. Menos 2. Lo mismo, ¿no? Tengo acá 2 seno de tita más 5. Este coseno lo puedo expresar de la misma forma, ¿no? Este 2 lo vamos a introducir. Pero veremos acá. Sería el diferencial de 2 seno de tita más 5. A ver, realizaremos este diferencial. 5 una constante, 0. 2. Voy a tener acá 2 cos de tita. Acá está el coseno. Y acá está su 2. Entonces, integrando directamente, ¿no? A ver, antes de integrar, lo pondremos así. 0,2 pi por su diferencial de 2 seno de tita más 5. ¿Listo? Ahora sí vamos integrando, porque tenemos que integrar. Esto evaluaremos. Evaluado límite superior. Voy a tener, a ver. Evaluado en el límite superior, coseno de 2 pi es 1. Voy a tener 3. 3 a la 6 sobre 6. 3 a la 6 sobre 6 menos. Evaluado en el límite inferior, coseno de 0 también es 1, ¿no? Entonces 3 también. 3 a la 6 sobre 6. Se me vuelve 0 esa integral. Entonces esto se me vuelve 0. Pasemos al siguiente. 2 entre 2, 6. Menos 6, entonces 6. Integral del coseno del seno. Seno en estos límites se me vuelve 0. Eso también se me va a volver 0.
simplemente voy a afectar voy a tener 6 por 2pi, más 16 entre 2, 8, más, ay caramba, 8 por 2pi, es un límite igual, ¿no? 0, 2pi, vámonos al último, menos, mismo argumento, ¿no? Entonces, su integral es simplemente E2, seno de tita, más 5, evaluado de 0 a 2pi. Evaluamos límite superior, a ver, ya estamos terminando esta integral. Integral va a ser igual, 0 tengo acá, 8 menos 6, 2 por 2, 4pi. 4pi por el momento, menos. Evaluado en el límite superior, seno de 2pi. 0, 0, 0 más 5, e a la 5, ¿no? Menos e a la 5. Menos evaluado en el límite inferior. Seno de 0, 0, 0. E a la 5 también. Bueno, esto igual se me simplifica. Se me vuelve 0 y al final tengo la integral. 4pi nomás. Ya, muy laborioso su integral. Es por eso que a veces les pongo simplemente el resultado, porque la integral es un poco larguita. Y no son complicadas tampoco sus integrales, ¿listo? Tengo 4pi. ¿Alguna duda que tengan hasta acá? Si se han dado de cuenta, el problema es sencillo. Prácticamente se enfoca en parametrizar, reemplazar sus parametrizaciones y ya. Después es simplemente integrar. Integrar e integrar. Si tienen dudas, me cortan, ¿listo? A ver, vamos volviendo más interesante esta parte de acá, a ver. 53. Que la tenemos ya. Mientras voy copiando, si tienen algunas dudas, me pueden ir comunicando. Ya haremos un problemita de trabajo. Me dice calcular el trabajo realizado por la fuerza F al actuar sobre una partícula que se encuentra según la trayectoria segmentos rectos que va desde 0,0,1,1,0 hasta 2,2,4. Y justamente me está dando la función vectorial o la fuerza F, ¿no? Bautizaré en este caso dos puntitos. Diré que esto sea el punto A, punto B y punto C. Está yendo de A a B, B y C. ¿Qué me está diciendo una característica acá? Que son segmentos rectos. ¿Listo? No son curvas ni nada de eso. Conoceré, veremos, justamente ya está entrando al espacio, ¿no? Entonces, a ver, me voy a graficar. Quiero conocer cuáles son esos segmentos, cuál es la curva que está siguiendo.
Esto es X, esto es Y, esto es Z. Z. Vámonos con el primer puntito. A, el origen, 0, 0, ¿no? Es el punto A. Punto B me dice 1,1,0. En Z es 0, en X y es 1. Entonces está más o menos por acá. Por acá, por acá. Esto es 1 y 1 y esto es B. ¿Listo? Ahora conoceré mi último puntito, el C. C me dice 2, 2, 2. En X es 2. Acá 2, acá 2. A ver, vamos a tratar de graficar acá. Pero tiene un valor de Z en 4. Diré que ahí está más o menos el 4. A ver, si esto proyecto acá, si esto también lo proyecto, esto también lo proyecto. Y esto lo proyecto acá. Esto sería, ¿no? Lo que es mi punto C. Entonces, a ver, vamos graficando. Está yendo desde A hasta B. Y está yendo de B hasta C. Es una recta acá. Más o menos algo por ahí. Entonces su flechita y su flechita. ¿Listo? Sentido positivo. ¿Alguna duda hasta acá? No se entiende, ¿no? Voy a volver a graficar. Para que se observe mejor voy a hacerlo de la siguiente forma. X, y Z. A ver, ahora sí. El 1, 1. 1, 1. El 2, 2. 2, 2. El 4 que esté por acá. Y este es, ¿no? El primer puntito, el punto A. Este es el punto B. El punto C está por acá más o menos. Estoy proyectando. Ya, bueno, ahora sí creo. Y este va a ser mi punto C. Entonces, nuevamente, de A a B me dice. Y me dice de B a C. De B a C, ¿listo? Ahora sí, ¿no? Tengo dos curvas, ¿no? Entonces voy bautizando, esto voy a decir que sea mi curva número 2. Esta que sea mi curva número 1, ¿listo? Tengo dos curvas. Me voy a la curva número 1. Entonces digo acá, para la curva número 1, lo pondremos de esa forma y voy resolviendo rápidamente. Me está pidiendo el trabajo. ¿A qué es igual el trabajo? El trabajo es igual a integral f escalarmente diferencial de r. ¿Listo? Hasta ahí está bien. Entonces, tengo la función vectorial acá. El diferencial de r, estoy en el espacio, toma sus tres variables, x, y coma z. ¿Cuál es la curva? La curva 1. Necesito parametrizar la curva. Entonces, necesito valores de x, necesito valores de y. ¿Cómo puedo parametrizar esa curva? Estoy simplemente en el plano, ¿no? Entonces, acá estoy z más. Voy parametrizando. Esta curva justamente está 1, 1. 45 grados. Su curva, en otras palabras, x es igual a y. Es esa curva. Entonces, yo puedo parametrizar de la siguiente forma. Que x sea igual a x y... No, perdón. Que x sea igual a y. O, bueno, estaba bien también, ¿no? Yo, bueno, x igual a y igual a y en z es 0. 0. Entonces, saco sus diferenciales. Diferencial de x al diferencial de y. Diferencial de y va a ser igual al diferencial de y el diferencial de z va a ser igual a 0. Ya tengo parametrizada la curva. La curva 1 está facilita, ¿no? Pues estamos apresurando. El trabajo va a ser igual. Integral. Tengo la función vectorial. Voy copiando. X más y, 2y menos z, 2z más y. Escalarmente diferencial de posición, del vector posición. Diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Acá mismo, ¿no? Voy reemplazando. El diferencial de z toma un valor de 0. X y y son los mismos. Bueno, x es igual a y se mantiene como y.
Y voy reemplazando las variables. El trabajo va a ser igual. X según mi expresión es igual a Y, entonces Y más Y, se mantiene el valor de Y. Todo esto multiplicado por el diferencial de X. Haremos de esta forma. Si no, les voy a confundir. Desarrollaré este producto escalar. X más Y, diferencial de X, más 2Y menos Z, diferencial de Y, más 2Z más Y, diferencial de Z. Ahora sí vamos reemplazando. Entonces acá voy a tener X es igual a Y. Y más Y toma el mismo valor de Y. Todo eso multiplicado por el diferencial de X, que es el diferencial de Y. Más acá, 2Y. Y es Y nomás, 2Y. Menos Z. Z es 0. 0. Diferencial de Y es el diferencial de Y. Más 2Z es 0 por 0. Más Y es Y simplemente. Y el diferencial de Z es 0, ¿no? Entonces, sin toda esta expresión se me vuelve 0. Tengo el trabajo, va a ser igual acá. Puedo factorizar el diferencial de Y. Voy a tener acá 2Y, acá también 2Y. 4Y en otras palabras. 4Y diferencial de Y. Veo. Según esta gráfica, según la curva número 1, estoy ahorita con el parámetro Y, la variable Y. Y, ¿de dónde a dónde está variando? Simplemente en el eje Y. Para poner límites. Está yendo desde 0 hasta 1, ¿no? Según Y. De 0 a 1. Entonces le voy dando su límite de 0 a 1. Voy integrando 4y cuadrado sobre 2, evaluado de 0 a 1. 4 entre 2, 2. 2 simplemente, ¿no? 2 simplemente. Tengo un primer trabajo en la curva número 1, que es igual a 2. Me voy para la curva número 2. Voy a decir para la curva número 2. ¿Qué tengo para la curva número 2? La integral es la misma. Acá. Me dice trabajo va a ser integral. Escalarmente diferencial de X, diferencial de Y y diferencial de Z. Estoy copiando simplemente. Va a ser igual. Desarrollo del producto escalar. X más Y diferencial de X más 2Y menos Z diferencial de Y más 2Z más Y diferencial de Z. Bueno, ya. Esto sería la integral en la curva número 2. Esta era en la curva número 1. Entonces, a ver. Ya. Era en el plano el anterior. Estaba sencillo. Ahora tengo una recta que está en el espacio. ¿Cómo puedo realizar? ¿Cómo puedo hacer esa parametrización? Yo necesito un parámetro. No me importa ya si es recto o todo aquello. Yo necesito estos parámetros de X, Y y Z. ¿Cómo puedo parametrizar? A ver. Ahora sí. Vamos a participar. ¿Nadie? Es una recta en el espacio. Podemos recordar lo que es su primer parcial, ¿no? Su primer parcial. Es una recta. Puedo hallar la ecuación de esta recta. ¿Qué necesito? Necesito un punto y necesito su vector dirección, ¿no? ¿Puedo hallar el vector dirección? Sí, C menos B en ese caso, ¿no? Entonces, a ver, vamos con eso. Puedo hacer de la siguiente forma. Vamos a hacerlo acá. Puedo hallar la ecuación de esa recta que va a ser igual. Necesito un P más D veces una dirección, ¿no? El punto P ya, bueno, está sencillo. Simplemente va a ser el punto B, ¿no? Donde está partiendo. Luego necesito una dirección. La dirección sería C menos B. Entonces voy hallando ese vectorcito dirección. Va a ser igual a C menos B. Las coordenadas de C es 2, 2, 4. Entonces voy poniendo 2, 2, 4 menos 1, 1, 0.
menos 1, 1, 0. Tengo su dirección que va a ser 1, 1, 4. Y listo, ya tengo la ecuación de la recta, ¿no? Que va a ser un punto. El punto inicial, en este caso, lo puedo denominar punto B, que tiene de coordenadas 1, 1, 0, más t veces u. U es 1, 1, 4. Ya, tengo la ecuación de la recta, justamente de esta recta, de la curva número 2. ¿Cuántas expresiones tiene la ecuación de una recta? ¿O cómo puede expresar? ¿En cuántas formas puede expresar una recta? Tiene, ¿no? Esta es su forma vectorial. Tiene dos formas más. Tiene su forma paramétrica y su forma simétrica, si no me equivoco. Entonces voy a hacer lo siguiente acá. Voy a trabajar todavía en esta recta y voy a encontrar un punto cualquiera. Entonces voy a decir x, y, z, un punto cualquiera. Voy a igualar a esta recta. Voy a decir que está en la recta más t veces 1, 1, 4. Voy a hacer esta suma de vectores. Acá tengo x, y, z va a ser igual. Este t lo voy a introducir a este vectorcito y voy a hacer esta suma de vectores. Voy a tener 1 más t, 1 más t, 4t. ¿Listo? Y de aquí yo tengo parámetros. X igual a componentes. X va a ser igual a 1 más t. Y va a ser igual a 1 más t. Y z va a ser igual a 1 más t. Perdón, 4t. Esto va a ser igual a 4t. Bien, ¿qué forma es esta de acá? Es la forma paramétrica, ¿no? De la ecuación de la recta. ¿Qué pasa si yo despejo t? A ver, despejamos t. T primero de la variable x. Voy a tener t va a ser igual a x menos 1. De y va a ser, perdón, acá va a ser y, t, perdón. Acá también t va a ser igual a y menos 1. Y por último, t va a ser igual a z sobre 4. Al final yo puedo igualar todas estas variables. T es igual a t es igual a t. Entonces x es igual, perdón, x menos 1 es igual a y menos 1 y es igual a z menos 4, ¿no? Y esa es otra forma de expresar la ecuación de una recta. Pero esta no la necesitamos. Esta no la necesitamos. Simplemente su forma paramétrica lo copio acá. X es 1 más t. Y es 1 más t. Y z es igual a 4t. Listo, está parametrizada. Como ya está parametrizada, obtengo sus diferenciales. Diferencial de x, diferencial de y diferencial de z. Diferencial de x es al diferencial de t. Diferencial de y es al diferencial de t. Diferencial de z es igual a 4 veces diferencial de t. Tengo x, tengo y, tengo sus diferenciales, lo reemplazo a mi integral. La integral, en este caso el trabajo, evaluado en la curva número 2, va a ser igual. Tengo la integral. Me dice x más y. X más y ambos son 1 más t, ¿no? Entonces, 2 más 2t. Me dice por el diferencial de x. Entonces, el diferencial de x, a ver, diferencial de x es igual al diferencial de t más, acá tengo 2y, ya introduciendo el 2, voy a tener 2 más 2t. Menos z, menos 4t. Diferencial de y, es el diferencial de t, más, acá voy a tener, a ver, 2z, creo que no va a entrar, a ver, 8t, ¿no? Más y es 1 más t, más 1 más t, por el diferencial de z. El diferencial de z es 4 diferencial de t, a ver, acá, 4 diferencial de t, perdón, no he ingresado. Acá voy simplificando un poquito. Todos tienen diferencial de t en común. Voy a factorizar el diferencial de t. Voy a tener 2 más 2t más 2, acá menos 2t, 4, menos 4t más 2t menos 2t. ¿Qué más tengo? Más, acá voy a tener 8t más 1t, voy a tener 9t, 9 por 8, ¿no? Ya. 8t más 1t, ¿dónde está? 9
por 8t más 4. Todo por el diferencial de t. Voy resolviendo. El trabajo me da al final, a ver. Veo algo que se me simplifica. Un 2 con menos 2. ¿Qué más? Creo que nada más. 9 por 8 tengo un 72t. Acá voy a tener más 8. Auxi, ¿por qué Dime, 9 dime. por 8? ¿No sería Eh, 9 por a ver. 4? Cierto. Perdón. Es 4, ¿no es cierto? Sí. 9 por 4. ¿Sí? Tienes toda la razón. A ver, y acá estoy bien. 9 por 4, 2, 32, ¿no? 32t, a ver, más 8. Diferencial de t. Ya, pondremos límites. A ver, tengo una recta en el espacio, pero al final yo estoy manejando unos parámetros de t. El diferencial también está en t. Yo tengo que poner mis límites en función de t. ¿Cómo puedo poner esos límites en función de t? Auxi, Dime. 9 por 4t es 36t. Perdón. Ya, me estoy distrayendo. 36t. Sí, tienes toda la razón. Ya, entonces, ¿qué le estaba diciendo? Vámonos a los parámetros. Estoy con el parámetro t. Entonces, yo puedo agarrar cualquiera de estas variables que yo tengo acá. Ya puedo agarrar ya sea la variable x, y o z, el que más les guste. X y y son los mismos, ¿no? Prácticamente. Pero a ver, vámonos nosotros con x, ¿listo? Voy a agarrar x. X está en función de t, entonces voy a ver mi curva. Esta curva en x, ¿de dónde a dónde está variando? Solamente en x. Incluso puedo ver de los puntos, ¿no? De los puntos para la recta que está en el espacio está yendo del B al punto C. En X está variando desde 1 hasta 2. Si puedo escoger la variable Y estaría variando igual, de 1 a 2. Y Z estaría variando de 0 a 4. Pero estoy escogiendo X. X está variando de 1 a 2. Como está variando de 1 a 2, voy a decir, ¿qué pasa según este parámetro de acá? ¿Qué pasa si X es igual a 1? Lo reemplazo acá. Tengo un valor de T de ¿cuánto? 1 menos 1, 0, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si x toma el valor de 2? 2 menos 1, 1. T toma el valor de 1. Y este parámetro es mi límite, el valor de t. T estaría yendo, en este caso, desde 0 hasta 1. Pero tiene que comprobarse con los demás puntos. Mucho cuidado con eso. A ver, vamos a comprobar. Para y, reemplazaremos t igual a 0. T igual a 0, y es igual a 1. Veo mi gráfica o mis puntos. Y es cierto, ¿no? Y es 1. Ahora me voy a límite superior, t igual a 1. T igual a 1, y toma un valor de 2 para el límite superior. Y acá tenemos el valor de 2. Está cumpliendo. Me voy con el último valor, con el z. Z, para un t igual a 0, me dice que z es igual a 0. A ver, voy a verificar. En el primer punto, z debería ser 0 y sí, tengo un valor de z igual a 0. Y mi límite superior debería ser 4, debería darme 4. Y voy reemplazando. Según mi límite superior, t toma el valor de 1. Acá, si reemplazo t igual a 1, voy a tener z igual a 4. Y con eso veo que se está cumpliendo, ¿no? Estos parámetros o estos límites de t 0 a 1 son los correctos. Y listo. Ahora simplemente integramos. Como he verificado, entonces integramos. 36 t cuadrado sobre 2, 0 a 1 más 8t de 0 a 1. Límite inferior es 0, entonces simplemente límite superior. Voy que el trabajo en 2 va a ser igual a ¿cuánto? 36 entre 2. 18. 18 simplemente, más 8. Acá tengo 26, ¿no? Sí, 26. 26. Tengo como trabajo en la curva número 2, 26. Y
Al final yo puedo decir que el trabajo total va a ser igual al trabajo en la curva número 1 más el trabajo en la curva número 2. En la curva número 1 nos ha dado 2. Ya. Entonces voy reemplazando. El trabajo va a ser igual a 2 más 26. El trabajo total es igual a 28. Y estamos determinado el trabajo. ¿Alguna duda que tengan hasta acá? A ver. Es sencillo. Bueno, la parte de integrales nomás, ¿no? Un poquito se alarga esa parte. Lo único después, no, si se dan de cuenta, es simplemente parametrizar. Y lo que me pide le voy reemplazando, nada más. Simplemente es esa lógica. Me pide, le reemplazo e integro posteriormente. Vamos a este último problemita. La siguiente vamos a continuar con esta de acá. Es a ver, ¿dónde está? Estoy extrayendo los problemitas de su práctica, ¿ya? ¿Dónde está? Entonces, a ver, les explico antes. Por ejemplo, me puede pedir determinar el trabajo y me puede dar una curva, ya sea como esta, compuesta con dos rectas, o puede ser otros casos, puede ser una curva en el espacio, una espiral, una recta, puede ser la curva de una parábola, no sé, incluso en el plano, mm, distintas curvas que conocemos, combinación de circunferencias con parábolas o elipses y todo eso. Pero hay una característica, yo tengo la función acá, la función vectorial. Si esta función vectorial es una función conservativa, significa que no depende ya de la curva. O sea, ¿qué me está queriendo decir eso? Yo estoy encontrando acá el trabajo y estoy evaluando sobre la curva, ¿no es cierto? Este integral lo evalúo sobre la curva. Bueno, el parámetro, la parametrización viene de la curva. Pero si esta función es una función conservativa, ya no depende de la curva. No me interesa qué tipo de curva sea. Yo no voy a evaluar sobre la curva, sino me voy a hallar lo que es su función potencial, y a la función potencial le voy a evaluar simplemente de qué punto a qué punto estoy yendo. Entonces, más o menos se trata sobre eso, pero en la siguiente clase vamos a ver problemas específicamente sobre eso, ¿listo? Ahora vamos a entrar al concepto simplemente, donde me dice demostrar, me da una función. Me está pidiendo que yo demuestre que esta función sea conservativa y calcular su función potencial. Bueno, sabemos que ya, si esta función potencial nosotros le evaluamos en puntos, ya tenemos el trabajo también. ¿Cómo yo puedo verificar que sea conservativa? Creo que han visto con el ingeniero, ¿no? En segundo parcial. Ya. Yo tengo el operador nabla. El operador nabla tiene componentes. Derivada parcial en X, coma, derivada parcial en Y y derivada parcial en Z. ¿Listo? Es un vector simplemente. Si este vector lo hago, bueno, este vector que es el operador nabla, saco producto vectorial con esa función vectorial que me está dando, y justamente el valor me resulta 0, significa que F es conservativa. A ver, me está diciendo en este caso que demuestre, entonces veremos, lo demostraremos. Voy a decir acá, el operador nabla, producto vectorial, la función vectorial. Va a ser igual, es un producto vectorial, ¿no? Acá me voy a poner I, acá voy a poner J y acá voy a poner K. Acá voy a poner en la primera fila las componentes del primer vector, en este caso es el operador nabla. Tiene como vector sus componentes, derivada parcial en X,
derivada parcial en y y derivada parcial en z. Y de la función vectorial, lo tenemos acá, lo vamos a resaltar. Componente, su componente en x es coseno de x más logaritmo neperiano de y. Su componente en y o en j es igual a x sobre y más e a la y. No tiene componente en z, entonces 0. Voy resolviendo, simplemente es un producto vectorial, hago un pivote en y, tapo fila columna, se me reduce a 2 por 2 veces. Derivada parcial de y de 0, 0. Derivada parcial me está pidiendo que derive toda esa expresión con respecto a z, 0 también. Es directamente 0. Acá, bueno, hago un pivote en j, tapo su fila, tapo su columna. Ay, caramba. Tapo su fila, tapo su columna, entonces voy a tener derivada parcial con respecto a x de 0, 0. Coseno de x más logaritmo de y, todo eso derivado con respecto a z, z, 0. Y por último, voy a tapar la fila y columna de k. Tapo su columna, tapo su fila, voy a tener lo siguiente. Derivada parcial con respecto a x de x sobre y más, me da algo así. Derivada parcial con respecto a x de x sobre y más e a la y. Menos derivada con respecto a y, me dice, de toda esta expresión. Cos de x más logaritmo neperiano de y. ¿Listo? Y este es un vector que me está resultando. A ver, este producto vectorial, ¿cuánto me da? Tengo 0, 0, acá. Derivada parcial con respecto a x. E a la y solo depende de y, entonces 0. Acá simplemente voy a tener 1 sobre y. Menos acá. Me está diciendo con respecto a y. Coseno se me vuelve 0. Derivada del logaritmo neperiano, 1 sobre y, ¿no? Esto me da un valor de 0. Y al final, este producto vectorial me ha dado 0. 0 vector. ¿Qué significa eso? Que f es conservativa. F es conservativa, ya. Bueno, he demostrado que es conservativa. Ahora me está pidiendo calcular su función potencial. Es lo siguiente. Esta función f es una función vectorial. ¿Esa función vectorial de dónde ha venido? De una función escalar. ¿Pero qué he hecho para transformar esa función escalar a función vectorial? La gradiente. Entonces voy a aplicar la siguiente ecuación. Si yo saco la gradiente de una función escalar, me va a dar una función vectorial, ¿no es cierto? A ver, rápidamente un ejemplo. Voy a decir que phi tenga componentes cos de x más logaritmo de de y, algo por el estilo. Si le saco su gradiente, ¿qué voy a tener? En x voy a tener, derivada del coseno, voy a tener un menos seno de x, 1 sobre y en y. Y esto lo puedo decir que es una función f, ¿listo? ¿Qué está pasando? A esta función escalar phi le he sacado la gradiente. Como le he sacado la gradiente, me ha dado una función vectorial, en este caso de acá. Entonces, yo tengo acá la función vectorial f. Esta función phi es lo que comúnmente conocemos como la función potencial. Entonces, como que me está diciendo, bueno, ya tenemos la función vectorial, queremos volver hacia atrás. ¿Cómo era su función escalar que ha sido afectada por el gradiente? Entonces, por eso que me planteo yo esta ecuación de acá. Viene de ahí. Entonces, voy reemplazando. La gradiente de phi va a ser igual. Como solamente tengo dos componentes, derivada parcial de phi con respecto a x, derivada parcial de phi con respecto a y. Esto va a ser igual a ¿qué? A la función vectorial f. ¿Dónde está mi función vectorial f? Acá lo tengo. Coseno de x más logaritmo neperiano de y, x sobre y más e a la y. Simplemente he reemplazado lo que es f y lo que es, bueno, la gradiente de phi. Son dos vectores. Entonces hago la igualdad. Igualo componentes. Primeras componentes tienen que ser iguales. Cos de x más logaritmo de y. Y la segunda componente, que es derivada parcial de phi con respecto a y, tiene que ser también igual a la segunda componente de la función vectorial, que es x sobre y más e a la y. Hasta acá he hallado yo dos ecuaciones. Ay, caramba. En este caso tengo la ecuación número 1 y en este caso tengo la ecuación número 2. Ahora, si yo integro la ecuación número 1, ya tengo phi. Si integro la ecuación número 2, también tengo phi. Eso depende de cada uno. ¿Qué ecuación quiere integrar? En este caso vamos a escoger la 1, ¿listo? Voy a decir acá, de 1
de 1 vamos a integrar. Para integrar lo que es la derivada parcial, yo lo convierto en derivada total. Entonces, diferencial de phi. Está en el denominador del diferencial de x, lo voy a pasar a multiplicar. Voy a tener coseno de x más logaritmo neperiano de y. Todo esto por el diferencial de x. Integro. Voy a integrar y voy a integrar. Acá tengo phi. Integrar el coseno. Ah, no, seno positivo, ¿no? Perdón. Seno de x y más x logaritmo neperiano de y. Hasta ahí estoy bien. Estoy integrando simplemente. Como estoy integrando con respecto a x, se me genera una constante con respecto a y a la vez una constante k. ¿Listo? Es un número cualquiera. ¿Por qué estoy integrando? ¿Por qué estoy aumentándome una constante con respecto a y? Por ejemplo, ya he generado phi. Pero imagínense que este phi fuera seno de x más x logaritmo de y. Pero imagínense que hay una función que solo depende de y cuadrado. Cuando yo lo he derivado esto con respecto a x, este y no depende de x, se me ha vuelto 0. Y este seno de x se me ha vuelto cos de x, este x se me va, entonces más logaritmo de de y, y es lo que me ha resultado más o menos. Entonces yo tengo que volver a generar esa función que solamente depende de y, es por eso que le aumento una constante de y. ¿Listo? Entonces ahora ya tengo phi. Esta es mi ecuación alfa, ya he determinado phi, pero necesito ya la constante de y. Entonces lo que yo hago es la derivo de ecuación alfa con respecto, he integrado con respecto a x, ahora lo derivo con respecto a y. Entonces seno de x es una constante, 0. Acá va a ser x sobre y, más, estoy derivando con respecto a y, es una constante que depende de y, entonces su derivada, ¿listo? Derivada de la constante 0. ¿Dónde tengo derivada parcial de phi con respecto a y? La ecuación número 2. La ecuación número 2 es phi con respecto a y, entonces lo igualo. Igualo, eso me dice que es x sobre y más e a la y. Entonces veo que acá tengo mismas expresiones, se me simplifica. C', ese es el diferencial de la constante de y sobre el diferencial de y e a la y. Integro, la constante de y había sido e a la y, ¿listo? Este va a ser mi ecuación beta. He hallado la constante de y. Como ya tengo la constante de y, lo voy a reemplazar a alfa. Entonces, phi va a ser igual al seno de x más x logaritmo neperiano de y, más la constante de y había tenido un valor. Hay casos que me sale una constante. En este caso es un exponencial de e a la y, más una constante k cualquiera, un número k. Y con esto hemos determinado la función potencial. Ahora, si en otros problemas me puede pedir hallar el trabajo, entonces simplemente lo evalúo. Por ejemplo, 2 puntos, desde P1 hasta P2. Y con eso obtengo el trabajo. Ya no tengo que estar integrando. No sé, bueno, depende de ustedes. También pueden integrar con respecto a la curva que quieran. Pero hay otra forma, donde yo puedo encontrar la función potencial y a la función potencial lo puedo evaluar. Pero tiene que cumplir una característica, que la función tiene que ser conservativa. ¿Listo? Si la función no es conservativa, no me sirve de nada estar hallando su función potencial. ¿Listo? No me sirve de nada. No va a ser independiente. Si la función es conservativa, es independiente de la trayectoria. No me va a importar cómo sea la trayectoria, qué tipo de curva sea y todo eso, para estar evaluando sobre ella. ¿Listo? ¿Alguna duda que tengan? Hasta acá.